A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, que es 4 de febrero del año 2019. Vamos saludando a Adriana Marrero, que llegó justito, así, en el último segundo, y puede saludar primera. Bueno, por lo tanto, llegué puntual. Llegó en hora, sí. Gracias a que nos atrasamos nosotros. Bueno, a ver, siempre hay modo de cobrársela, ¿no? Es decir, llegué, tuve la intuición justa para llegar en el momento justo, ¿verdad? Eso es loable. Así que, buenos días a todos. Cristian Mesa. Y estoy encantada de que se repita el elenco, como dije. Ah, claro, es gracias, el mismo de Adriana, muchas gracias. Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y Fernando Skriña. Buen día, ¿cómo están todos? Vamos al primer tema, la noticia que se conoció ayer al caer la tarde. La Unión Europea y Uruguay anunciaron que el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela va a celebrar su primera reunión este jueves, 7 de febrero, acá en Montevideo. Según indica el comunicado conjunto, el grupo busca contribuir a crear las condiciones necesarias para la emergencia de un proceso político y pacífico que permita a los venezolanos determinar su propio futuro, celebrando elecciones libres, transparentes y creíbles. ¿Cómo está formado el grupo? Por la Unión Europea y 8 de sus países: Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Reino Unido y Suecia, más varios países latinoamericanos, concretamente México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Esta creación del grupo, recuerden, había sido anticipada el lunes pasado por Mogherini, la representante para Asuntos Internacionales de la Unión Europea, en un diálogo que mantuvo con el presidente Tabaré Vázquez y del cual conocimos trascendidos a través de una noticia en BTV. El plazo para que este grupo de contacto desarrolle su labor, 90 días, según se mencionó ayer. ¿Cómo vieron esta noticia? Bueno, yo creo que este comunicado, esta nueva actitud del gobierno uruguayo aparece como una segunda oportunidad para, como sugirió el actual presidente de la Asamblea Nacional y que fue proclamado presidente encargado, sugirió, es decir, estar del lado correcto de la historia, pero además del lado correcto de la historia del Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque el comunicado reconoce antes que nada que los miembros que integran este grupo no tienen una única opinión y por tanto deben ponerse de acuerdo en el enfoque común de cómo encarar la situación en Venezuela y de lo que sucede en Venezuela. Sí, según decían ayer fuentes de la delegación de la Unión Europea de Montevideo consultadas por En Perspectiva, se procuró un grupo representativo de todo el espectro de aprobación y rechazo hacia Nicolás Maduro. Y sin embargo aclara que no es una mediación. Es decir, eso es muy importante, las partes ya lo reconocen. Reitera en varios pasajes del documento, con lo cual creo que todos los que lo firman aceptan, que en Venezuela se impone la realización de elecciones libres y lo que a mi juicio es muy importante, determina qué condiciones se deben dar en este diálogo. Es decir, acá no hay una ausencia de toma de partido. Yo creo que esta declaración lo que hace es tomar partido y reconocer. Sí, con un proceso diplomático en el medio, ¿no? Yo voy al documento que tiene los términos de referencia. Dice: el objetivo no es asumir el rol de mediador, sino apoyar una dinámica política que el grupo pueda luego acompañar y consolidar. Se explica que hay 3 fases. La primera es esta que ahora arranca en Montevideo, donde quienes participan son los países que acabamos de mencionar y la Unión Europea como tal. Ahí se va a buscar una visión común sobre la situación de Venezuela,
los parámetros requeridos para una salida pacífica a la crisis y posibles formas de ayudar al país a alcanzar una solución pacífica y democrática a través de nuevas y creíbles elecciones. Además, en esta primera fase se va a establecer vínculo con otras partes involucradas en esta visión a nivel regional e internacional. Luego hay una segunda fase, que es donde empieza la vinculación con los actores venezolanos más relevantes. Ahí se dice que se va a entender sus expectativas y demandas respecto a las condiciones necesarias para un proceso creíble que conduzca a un llamado inmediato a elecciones libres y justas. Se va a identificar los pasos y las medidas necesarias para generar confianza entre los actores venezolanos más relevantes para que se involucren de manera seria en el proceso. Sí. Y después se va a promover la aplicación de medidas y condiciones mínimas que generen confianza entre los actores. Ahí empieza Gregorio, es decir, lo anterior era diplomático, etcétera, pero se va a promover, no se está diciendo si no se cumplen estas condiciones no pasa nada, no, pero se va a promover una serie de condiciones y esas condiciones son muy exigentes. Son nada más ni nada menos que liberación de presos políticos y levantamiento de la prohibición de los políticos de oposición y políticos partes para postularse a cargos públicos, lo cual estamos reconociendo que existe esa limitación, nada más y nada menos que existen presos políticos. Se dice también que se promoverá el reconocimiento y respeto del papel constitucional de la Asamblea Nacional, sus prerrogativas y las de sus miembros, con lo cual se reconoce que esto había sido desconocido. Facilitación de asistencia externa para atender las necesidades apremiantes de la población, que también se está reconociendo la necesidad de una ayuda humanitaria. Establecimiento de una composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral, lo cual es reconocer prácticamente que no es un órgano objetivo y por lo tanto pone en duda el resultado de la elección de Maduro. Eliminación de obstáculos a la participación igualitaria de los partidos políticos de oposición en elecciones y levantamiento de la descalificación de líderes de la oposición. Y también, quizá para equilibrar el último numeral, también, digamos, es una suerte de tirón de orejas a la oposición en cuanto que entiende que hay que alertar y ayudar a la oposición. Alentar y ayudar, ¿no? Alentar y ayudar a la oposición a superar sus divisiones internas, claro, y comprometerse en una solución democrática pacífica, lo cual también es reconocer que algún sector de la oposición tiene otras metas. Pero lo importante aquí para mí es que se están pidiendo elecciones libres en Venezuela, se está reconociendo una situación de gobierno autocrático y en definitiva le da al Uruguay la segunda oportunidad de decir, bueno, terminemos con esta indefinición y vayamos al tema. Creo que México dudó sobre suscribir o no, según información que vi en algún medio, quedó para el final. Sí, hubo una situación confusa con respecto a México ayer, que terminó aclarándose, quizás por las razones que tú estás planteando. México figuró en el comunicado que emitió la presidencia de Uruguay y no figuraba en el comunicado de la Unión Europea. Aparentemente hubo demoras en esa confirmación de la participación y esa es la explicación de esa única diferencia entre los dos textos de los comunicados. Adriana. Yo, en primer lugar, quiero recordar el acuerdo prácticamente unánime que hubo el lunes pasado entre todos nosotros, creo, sobre esta necesidad, ¿verdad?, de que en Venezuela se establecieran condiciones, que bueno, sobre eso no hablamos, para que existan elecciones libres, claras, plurales, ¿verdad?, que tampoco se limitaran a estas dos personas que están ahora, disputando la presidencia, y bueno, claro, obviamente, que iba a ser la Unión Europea, sino escuchar la tertulia y decidir que, por lo tanto, tenían que ir por ese camino. Luego quiero destacar, cosa que no se ha hecho, el importantísimo rol, el rol central de Uruguay en este proceso. Cada vez que leemos, escuchamos Uruguay y la Unión Europea, yo creo que tenemos que tener una constatación de lo que significa, ¿verdad?, que
Uruguay, un país pequeñito, chiquito, un país que, ha manejado, claro, dentro del Frente Amplio, las personas que votamos al Frente Amplio, siempre hemos visto, ¿verdad?, este tipo de pausa, este tipo de indefinición como resultado de un tironeo interno, pero que en definitiva ha servido, yo le llamo a esto, siguiendo a Weber, la paradoja de las consecuencias, ¿verdad? Uno a veces hace algo queriendo hacer A y resulta que el resultado a veces es otro un poco distinto, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay en esos tironeos, o mejor dicho, el Frente Amplio en esos tironeos, no imaginó nunca que el resultado de esto iba a ser adquirir la centralidad y el liderazgo que está asumiendo en este proceso. Es decir, vamos a olvidarnos de las cuestiones internas. Veamos que en los periódicos del mundo se dice que la primera reunión de ese muy interesante grupo integrado por países realmente muy relevantes se da en Montevideo. Sí. También se dice, el mecanismo que está previsto en el documento es que las reuniones van a ir rotando en los países integrantes del grupo y que en cada instancia la presidencia de la reunión le corresponderá al país anfitrión. Por supuesto, ¿no? Por Uruguay supuesto. larga, digamos, Uruguay Claro. es el primero. Claro, Uruguay larga, pero de nuevo, estamos hablando Uruguay y la Unión Europea. Eso me resulta realmente como simbólicamente importante. Sí, Daniel. Yo quiero decir un par de cosas. Primero, que también, paralelamente a esta reunión evidentemente fuerte de la Unión Europea, con países dentro de la Unión Europea importantísimos, Portugal, Alemania, España, Inglaterra, Reino Unido, participando con Montevideo y con México de esta reunión, también el Grupo de Lima se reúne con Canadá para tratar de buscar otro tipo de salidas. Lo que celebro es que haya reaccionado América Latina. O sea, América Latina ha reaccionado con diferentes estrategias y diferentes posicionamientos, pero bueno, por fin vemos una América Latina que se para de punta y dice no más dictadura en Venezuela, porque lo que hay en Venezuela es una cruel y sangrienta dictadura que sabemos todo lo que ha provocado. Yo, para adelantar un poco en el análisis, ¿qué es lo que me gustaría a mí que salga de estas negociaciones? Primero, desechar cualquier fantasma y atisbo de sospecha de que pueda haber una invasión militar en Venezuela por parte de Estados Unidos o de Brasil o de quien sea para lograr una solución. Me parece que ahí toda América Latina tiene que estar muy firme evitando eso. Y en segundo lugar... Estados Unidos a cada rato maneja esa posibilidad, ¿no? Todo el fin de tiempo. semana sin ir más lejos, ¿no? Por eso, pero me parece que ahí sí hay que tener una posición bien firme. Y por otro lado, que Maduro se tiene que ir. Que Maduro y su cúpula de narcomilitares terroristas que han usurpado la libertad y la democracia se tienen que ir, tienen que desaparecer, son parte del problema que impide la solución. Me parece que... Y una tercera, que urge, nuevamente estuve el fin de semana reunido con venezolanos que están exiliados acá en Uruguay, urge que de alguna forma u otra ingrese la ayuda humanitaria tanto en medicamentos como en comida y alimentación, porque están pasando hambre y se están muriendo por falta de medicamentos o de cosas. Entonces me parece que por esas tres grandes líneas deberían procesarse los elementos democráticos para llamar elecciones libres, como dice ahí, libres, transparentes y creíbles. Cristian. Bueno, 2 o 3 comentarios breves. No voy a usar adjetivaciones que merecerían horas de discusión. En primer lugar, camino de la sensatez. Me parece que Uruguay en su momento, junto con México, adelantó esta postura, este camino, que es el único camino posible que evite derramamientos de sangre entre venezolanos. Segundo, que ese diálogo debería partir de confianzas mínimas, cosa que me parece a esta altura muy difícil de concitar. ¿Por qué lo digo? Porque ya el autoproclamado presidente de Venezuela había rechazado en primer término el diálogo, o por lo menos la postura, la actitud y la propuesta que asumió nuestra Cancillería.
Mientras que en el mismo momento el presidente Maduro decía estoy ya dispuesto al diálogo cuando quieran y donde quieran, del otro lado de la oposición se negaba esta posibilidad. Esto hay que recordarlo. Así que yo creo que viene difícil el generar condiciones de mínima confianza. En tercer lugar, me parece que sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que Estados Unidos no hace su juego. Yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, es decir, la no intervención militar tiene que ser rechazada, es decir, la intervención militar tiene que ser rechazada como lo hemos hecho desde siempre. Sin embargo, la historia de Estados Unidos en América Latina y con América Latina ha sido de intervenciones indirectas o directas en forma sistemática. Miren, yo, como dije la semana pasada y algún oyente me criticó, pero bueno, le pido disculpas al oyente, trato de informarme en varios, con varias fuentes. Hay un artículo bien interesante que les sugiero que lo lean, salió, si no me equivoco, el sábado en El País de Madrid, que de comunista y Tupamaro creo que no tiene absolutamente nada. Y hace un análisis bastante interesante de las actitudes y de cómo ha manejado Estados Unidos esta crisis en Venezuela y cómo ha pautado los hitos y los mojones por los cuales debería recorrer la oposición para desbancar el gobierno de Maduro, el gobierno chavista. Es realmente bien interesante, analizando las declaraciones de Abrams, de Bolton y de muchísimos representantes conspicuos de los halcones, que sabemos quiénes son en Estados Unidos, que han ganado la pulseada en cuanto al equilibrio. Entonces me parece que yo apuesto, y todos apostamos al diálogo, y apostamos a aquel camino que empezará el 7 de febrero como otro intento razonable de sensatez y de diálogo, tenga buenos frutos. Creo que Estados Unidos claramente no está alineada en esta postura. Yo no me quedo con el titular, ¿no? No me quedo con que Uruguay es el promotor de esta reunión. Uruguay, lo que ocurre es que está representando los países que, a diferencia de los países democráticos más avanzados, ya se han pronunciado en cuanto a que existe una dictadura en Venezuela. Entonces, si nos quedamos con el titular, que creo que es lo que busca el gobierno en esta segunda oportunidad, es decir, que la gente crea lo que aquí se ha dicho, es decir, que Uruguay tiene un papel fundamental, importantísimo, y seguramente si mañana se logra algo es gracias a que Uruguay lo promovió. Eso es absolutamente fuera de la realidad. Acá la realidad es una y única. Uruguay cambia de posición y reconoce finalmente, tácitamente, que hay un gobierno autocrático en Venezuela. O sea, acá no hay ningún paso adelante que ponga en conexión la posición originalmente planteada por Uruguay con esta firma de este documento. Y voy a decir más. Se están fusionando dos iniciativas, ¿no? La de Uruguay y México con la que impulsaba la Unión Europea. Y ahí parecería, en ese proceso, hay concesiones de los dos lados, ¿no? Sí, pero son muy importantes para mí, que para Uruguay, como imagen internacional, que no se agota en la imagen del Frente Amplio. Uruguay es mucho más y va a ser mucho más siempre el país como una fuerza política. Yo digo, esta declaración no sería apoyada seguramente en un plenario del Frente Amplio. Lo digo con pero esa declaración porque Adrián habló del Frente Amplio. El Frente Amplio en sus no hubiera logrado nunca reconocer todo esto. En mi modesta opinión. No, a ver, yo no le estoy adjudicando al Frente Amplio. Lo que dije fue totalmente otra cosa. Que las tensiones, es decir, la indefinición y la, podemos decir, la frialdad de Uruguay ante el asunto de Venezuela podía explicarse por las tensiones internas del partido de gobierno, que creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Hay gente que dice hay dictadura, gente que dice que no hay dictadura. Pero hay otro asunto que no solamente es ese, que también es la legitimidad de Guaidó como
presidente, ¿verdad? Es decir, que es el otro tema, que una cosa que se reconoce allí, ¿verdad? Está bien, se reconoce que hay una dictadura en Venezuela, pero esto no se soluciona así, es decir, esto no se soluciona simplemente dándole la legitimidad a Guaidó. Y entonces lo que yo decía era que de algo que había nacido mal, algo que había una indefinición, una frialdad que había nacido mal por la incapacidad del Frente Amplio de saldar sus tensiones internas, había a la postre, justamente por esa indefinición, culminado en algo totalmente inesperado, y es que no el Frente, sino Uruguay, ocuparon un lugar de relevancia, y un lugar de relevancia en una postura que no es la de la Unión Europea, que es la del reconocimiento de Guaidó. Bueno, entonces, allí está... No, ojo, vamos por partes. La Unión Europea no reconoce a Guaidó. Justamente no ha logrado como tal esa postura de reconocimiento de Guaidó. Pero lo ha intentado. Varios países sí lo han hecho. Es más, hoy se han pronunciado en cascada, todos ellos, los que habían planteado el ultimátum de 8 días para que Maduro convocara a elecciones presidenciales. Como no lo hizo, hoy esos países, por ejemplo España, por ejemplo Francia, Alemania, etcétera, hoy se pronunciaron por Guaidó. Pero esos son países, no es la Unión Europea como tal, ¿no? Exacto, entonces ese es el lugar que ocupa Uruguay, es decir, esa frialdad del gobierno termina, en una, digamos, tiene una especie, sorpresivamente una especie de virtualidad. Pero mirá, permitime, porque esto me parece importante para aclarar. Yo creo que la virtud de esta suerte de síntesis que se busca a través de este comunicado tiene un elemento que es el rol que juega Uruguay acá, no es el de componedor, el de buscador de solución. El rol que juega es decirle a Maduro, mirá, venite a negociar con esta comisión, porque están también los países que nunca han dicho que vos sos un dictador. De la misma forma, quienes reconocieron a la titularidad de Guaidó, también le están diciendo a la oposición, mirá, acá hay países que ya han sostenido que es ilegítimo el gobierno de Maduro. Es decir, no es que Uruguay, esa fusión, creo que parte de una síntesis que en definitiva tiene la misma consecuencia final, y en eso sí coincidimos. Exacto. Pero era como decía Ferreira, en lógica viva, muchas veces posiciones encontradas terminan apoyando la misma solución. Hay una palabrita en el texto del comunicado de ayer que parecería que refleja esa síntesis. Elecciones libres. Dice el comunicado... para crear las condiciones para que surja un proceso político y pacífico que permita a los venezolanos determinar su propio futuro mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles en línea con la Constitución del país. ¿Por qué me detengo en la palabra elecciones? Bueno, tomo como base un comentario del diputado Roberto Chiassaro, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Él dice que se produjo una fusión entre la iniciativa de Uruguay y México y la de la Unión Europea, y destaca esto: ahora se habla de lograr una salida mediante elecciones y no se refiere específicamente a elecciones presidenciales. Recuerden, los países europeos, estos que plantearon el ultimátum, demandaban a Maduro que convocara a elecciones presidenciales. Acá, en este texto, enfatiza Chiassaro, se habla de elecciones, de todas, desde presidenciales hasta las del Parlamento. Se busca así conciliar posturas. Porque, por otro lado, Maduro lo que propone es adelantar las elecciones parlamentarias. Claro. Sí, pero entonces, el diputado Chiassaro debe saber muy bien que mientras la elección de Maduro está cuestionada, la de mayo, la elección de la Asamblea Nacional pisoteada por Maduro con la creación de la Asamblea Constituyente nunca fue cuestionada. Está bien, pero lo que él... Por eso habla de elecciones libres, porque las de la Asamblea fue libre, pero, la otra no. Pero el comunicado, comunicado de ayer no habla de elecciones ni presidenciales ni parlamentarias, habla de elecciones en general, ¿no? Pero libres. Eso sí. La que no fue libre fue la de Maduro, la de la Asamblea no hay cuestión. Y creíbles, a mí me gustó la palabra creíble. A mí me parece que lo que se plantea es justamente las posibilidades de acercamiento entre un presidente que ejerce autoridad sobre un territorio y sobre un Estado, sobre una estructura burocrática,
¿no? Y otro que se pretende como legítimo mandante en un Estado en donde él no ejerce autoridad. Otro capítulo es el tema de las reservas internacionales, que a mí me parece un reverendo disparate, como Inglaterra, Estados Unidos, en fin, se quedan con el botín, ¿no? Pero esa es otra historia. Con el botín, ¿no? Se quedan los con gobernantes corruptos que bueno, están en Venezuela pero también llevando dinero para... Estados Unidos en fin. Lo que yo digo es que si no se aceptan elecciones simultáneas del Parlamento y del Poder Ejecutivo, a mi juicio, creo que no hay ninguna posibilidad de salida pacífica en Venezuela. Repito, elecciones simultáneas, parlamentarias y del Poder Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo. A ver, es tan compleja la situación que la salida va a ser compleja. Estamos todos de acuerdo, y que creo que estos meses nos vamos a detener en lo que acaba de ser Milagro, de leer la letra chica de la declaración, y bueno, y ahí vamos a estar construyendo. Creo que es para los negociadores de grandes conflictos internacionales latinoamericanos, es un momento apasionante de la historia. Lástima que el pueblo venezolano esté sufriendo lo que esté sufriendo. Pero bueno, en el comunicado conjunto UE Montevideo se habla de la palabra dinámica, proceso de dinámica política. Y bueno, vamos a tener que estar muy atentos a ese proceso de dinámica política. Pero me quiero detener en una cosa que dijo Cristian sobre los halcones republicanos y el rol de Estados Unidos. Sin duda que en el concierto de las mayores reservas petroleras del mundo no está solo Estados Unidos operando, también está Rusia, también está China. Entonces, yo lo que desearía, y por el comienzo de mi intervención me remito, es que ojalá Latinoamérica pueda procesar una salida de esta situación sin ese tutelaje tan fuerte de las tres grandes potencias, porque yo no tengo dudas que no fue responsabilidad de Estados Unidos el desastre en lo que terminó Venezuela. Exacto. No fue solo Estados Unidos el responsable. Pero tiene responsabilidad también Estados Unidos. No se puede lavar las manos, pero no podés exculpar a Estados Unidos. Pero la mayor responsabilidad lo tiene Chávez, el chavismo, la revolución, que no es democrática. Vamos a decir las cosas como son. Chávez y Maduro son distintos. Son distintos. Disculpame. Yo te puedo dar datos. Yo te puedo dar datos del 2000 al 2014. Al 2014, indicadores de bienestar y calidad de vida que hoy están destruidos. Vuelvo a la palabra creíble. ¿Sí? No, creíble. Maduro es la CEPAL, Chávez, Adriana, Adriana, CEPAL. Si no crees en la CEPAL, bueno, no sé en qué vas a creer. 6 minutos faltan para las 10 de la mañana.